Bueno, mi nombre es Nerea Laucirica, soy española y, entre otras cosas, además de mi formación de origen como jurista, soy mediadora. He trabajado como profesional del derecho en un despacho propio y hace unos 15 años comencé a trabajar en servicios de mediación familiar de los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz en el País Vasco. Ahí trabajábamos temas de familia que tenían que ver con procesos de ruptura, pero también con procesos de conflictos entre adolescentes y sus progenitores por todo el tema de la evolución en la edad y demás. Hablábamos también de temas de herencias, temas entre hermanos, temas de acogida, etcétera, ¿no? Era toda la problemática familiar, pero era previa a la vía judicial. Ahí estuve como 10 años trabajando, incluso en esa época realizamos una capacitación aquí en Ibarra con el municipio, pues porque todavía estaba un poco naciendo la mediación, tanto en Ecuador como en España, diría yo. Posteriormente, en el 2007, comencé a trabajar en el Servicio de Mediación Penal del Gobierno Vasco, en Vitoria-Gasteiz también. Y en el 2011, ese Servicio de Mediación Penal se transformó en el Servicio de Mediación Intrajudicial, dependiente del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, pero que trabajaba, por un lado, los asuntos penales y, por otro, los familiares intrajudiciales. De esa última parte es de la que les voy a contar un poco. En esa época yo coordinaba el equipo de 15 personas que conformaban el Servicio de Mediación Intrajudicial. Actualmente estoy en excedencia realizando el doctorado también sobre esta materia. Respecto de la mediación penal, podemos decir que aquí sí que todavía está un poco en mantillas, se ve exclusivamente para temas de tránsito y poco más, ¿no? Nosotros trabajamos mediación penal en todos los asuntos, a excepción de la violencia sobre la mujer, que llegan al juzgado, independientemente de la gravedad. En el caso de las faltas o contravenciones, que sería aquí, es decir, aquellos asuntos más leves, el proceso de mediación permite que el procedimiento judicial se termine y se archive con el acuerdo de mediación, pero en aquellos asuntos que son más graves y que llegan a ser delitos, la mediación simplemente sirve como un complemento, es decir, sería una atenuación por reparación del daño y sería complementaria. Lo que se busca en la mediación penal es que las personas que han cometido un daño sean conscientes de que han cometido ese daño, se responsabilicen de que ese daño que han cometido ha causado un daño a un tercero y de alguna manera puedan ponerse en su piel para repararles por ese daño cometido, ¿no? Entonces es beneficioso en la medida en la que el infractor reconoce y se responsabiliza del daño causado, pero también se le da voz y voto a la víctima, ¿no? En la medida en la que ella puede decir de qué manera le gustaría sentirse reparada. La verdad es que la experiencia a nivel de Euskadi en España es muy positiva. De un total de unos 1.600 expedientes anuales, el 75% deciden participar en mediación porque es el juez quien les invita a participar en el proceso. Ellos pueden decidir si quieren o no libremente participar. Por tanto, hay un 75% que sí decide y de esas personas que deciden participar, más de un 80% llegan a acuerdos satisfactorios para ambas partes. Permite, además, que si hay relaciones entre las personas implicadas puedan mantener esa relación de alguna manera, bien sea de trabajo, bien sea familiar, etcétera. Eso sería la parte penal. Si vamos a la parte civil o de mediación familiar, intrajudicial, la verdad es que yo he sentido que he ido realizando un proceso de cambio, ¿no? Porque primero eran mediaciones familiares en parejas que acababan de tener una ruptura familiar y no estaban todavía judicializadas. La experiencia con parejas judicializadas es muy diferente porque las personas llegan ya en un estado muy elevado, ¿no? de confirmación de su verdad absoluta, pues porque el abogado les dice que sí, se ha hecho una demanda que lo ratifica, están cansados de pleitear, de no hablarse, están cansados constantemente del conflicto y el cambio que se produce en las familias que participan en mediación en procesos familiares ya judicializados es muy notorio, ¿no?
Yo diría que hay cosas un poco como temas interesantes de los que se podría tratar y estudiar, ¿no? Y ver si funcionan, si no funcionan. Pues yo creo que aquí en el Ecuador habría cuestiones como si realmente los acuerdos que se alcanzan son fruto de un proceso de transformación o de mediación en el que pretendemos que las personas sean capaces de ponerse en el lugar del otro y sean capaces de generar alternativas más allá de las posiciones judiciales que tenían inicialmente, o simplemente son conciliaciones en las que un tercero ayuda a que dos partes lleguen a acuerdos en base a las tablas de alimentos, en base a otras cuestiones, ¿no? El objetivo que nosotros teníamos en mediación familiar, o cómo les vendíamos un poco el proceso a las partes que venían, que insisto, venían enfadadas, venían con muy poquitas ganas de sentarse cara a cara con la otra parte, que venían pues muy dolidas, ¿no? y muy resentidas, al final tenía que ver un poco con explicarles que, en primer lugar, la mediación es voluntaria. Ellos van a tener la libertad de levantarse en el momento que quieran y que es confidencial, y eso va a permitir que puedan hablar con la tranquilidad que hablarían en el sillón de su casa, ¿no? Pero con un tercero que les va a ayudar a centrar un poco las posiciones, un poco los intereses y a avanzar. En ningún caso el mediador iría al juicio a declarar como perito y como testigo, por lo tanto sí se les pide un plus de sinceridad. Nosotros les solemos decir que no es que seamos imparciales, sino que somos multiparciales, es decir, tenemos interés en que los intereses de ambas partes, valga la redundancia, estén sobre la mesa y que cada persona pueda poner todas las necesidades que tenga para ir haciendo una especie de puzzle y llegar a opciones que, aun siendo válidas para mí, puedan serlo también para la otra parte. Igual no es la primera que traíamos como opción, pero encontramos una que nos sirve y también le sirve a la otra parte. Entonces, a través de todas las técnicas que se utilizan en la mediación, se va trabajando ese acuerdo. Por eso entiendo que aquí había que diferenciar o hacer todo un estudio, yo creo que a fondo, de si los procesos que se realizan son de conciliación o de mediación, partiendo incluso de que la propia ley hace una especie de confusión de los dos conceptos cuando dice que son similares, ¿no? Hablaba un compañero el otro día de el tiempo y las dilaciones, es decir, si ese proceso de mediación tiene que ser debe responder a varias sesiones, ¿no? Yo pienso que sí, porque para hacer todo el proceso de mediación no sirve, como se está haciendo aquí, en una sola sesión de 3 horas, ¿no? Por un lado, es muy difícil que el mediador sea capaz de estar con los 5 sentidos en transformar toda la comunicación que se va generando y estar al lenguaje no verbal, estar a los planteamientos, etcétera, y que las partes además estén concentradas durante prácticamente 3 horas, ¿no? La idea es que haya varias sesiones, 2, 3, no hace falta ponerle un número, lo que hace falta es, de alguna manera, que les sea útil, es decir, ni más ni menos de las que serían necesarias, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tiene un plazo de tiempo, no suele ser más de 2 meses, pero sí que es verdad que no debe ser solamente en una sola sesión, salvo excepciones muy contadas en las que igual traen todo más o menos pensado y simplemente es encauzarlo. Para mí es fundamental, y así ha sido como coordinadora, que haya equipos multidisciplinares y que sobre todo en las primeras épocas en las que uno está mediando sean procesos en los que se comedie, es decir, que haya 2 profesionales de la mediación con la pareja, ¿vale? Para que de alguna manera puedan estar pendientes de todas esas pequeñas cosas que a uno a veces se le escapan. Es muy importante también todo el tema de la buena fe, de la participación activa, y de eso es garante el mediador, ¿no? También sería bueno valorar si se hace una supervisión adecuada de los expedientes de mediación, es decir, si de alguna forma hay un ente o hay que vea cómo se han hecho los procesos y que de alguna manera compruebe si al de un tiempo esos procesos han sido efectivamente cumplidos o no han sido cumplidos. Hay muchas técnicas y herramientas de mediación que nos pueden ayudar a todo eso. Sería ir viendo un poco las más adecuadas. Yo creo que
cada mediador tiene que elegir aquellas que sabe mejor realizar, es decir, que las que se encuentra más seguro y que cree que pueden ser útiles al proceso. A veces hará falta más técnicas, a veces menos, ¿no? Pero ciertamente es una decisión del mediador la de gestionar eso. Si entramos un poco ya al tema que nos ocupa, que es la violencia y la relación, ¿no?, con el proceso de mediación, podría diferenciar, por un lado, que en mediación penal puede haber violencia, es decir, se pueden trabajar expedientes en los que haya habido, por ejemplo, una agresión de los padres a los hijos en un momento puntual, y no se podría trabajar, por lo menos en el territorio español, los de mujeres víctimas de maltrato machista, ¿no? Sí que es verdad que, a pesar de eso, la experiencia, por lo menos al principio, cuando no estaba muy claro, cuando había algunos jueces que eran partidarios de la mediación en los asuntos de violencia, nos planteamos allí en un congreso, recuerdo, ya hace como 10 años o así, qué pasa con aquellas parejas, aquellas familias, ¿no?, marido y mujer, que después de una situación de enfrentamiento y de agresión van a continuar la convivencia, porque es algo que desde los juzgados no se puede controlar. Se sanciona el hecho puntual que ha pasado, pero no se establece ningún tipo de pauta a futuro para que eso no se vuelva a repetir, no se establece ningún tipo de compromiso de trabajos personales para que esas situaciones no se vuelvan a dar, ¿no? Ni tampoco se empodera a la persona que quizá esté más minimizada, ¿no?, en la relación, para que, bueno, pues tome las riendas de su propia vida, etcétera. Entonces, de alguna manera se trabajaba en aquellas situaciones en las que se entendía que las parejas podían continuar la relación, y sobre todo se establecía y se trabajaba tema de pautas. Yo creo, lo primero que quiero decir es que quizá no se puede generalizar, es decir, ni es adecuado en todos los procesos de violencia un proceso de mediación, ni deja de serlo, es decir, ni lo contrario, ¿no? Yo creo que hay que analizar caso por caso, habría que ver si es una violencia puntual que ha pasado en un momento en el que la discusión entre la pareja ha llegado a un momento de insultos, yo te insulto, tú me insultas, yo te empujo, tú me empujas, y al final pues se da una denuncia por violencia intrafamiliar, o si realmente es una situación de sometimiento del hombre frente a la mujer, en el que, bueno, pues la persona sometida no tiene capacidad de decisión, no tiene ni voz ni voto, tiene miedo, etcétera, ¿no? Yo creo que también habría que diferenciar esas cuestiones. Pero todo eso requiere también un estudio, de tener claro para qué y para qué sirve la mediación, ¿no? En aquellas situaciones en que la pareja se separa porque se ha dado una situación de violencia fuerte en la familia, pero tienen hijos y de alguna manera tienen que seguir ejerciendo como padre y como madre, también sería interesante que se pudieran establecer pautas para cómo se van a realizar las visitas con los hijos, de qué manera va a haber, por ejemplo, un tercero que pueda colaborar con la familia para que el padre y la madre no se vean, para que el menor sufra lo menos posible, para que de alguna manera los hijos no sean bueno, pues los afectados, ya lo son en sí mismos, ¿no? Pues más afectados todavía, es decir, y pierdan el contacto con uno de los progenitores, ¿no? Mejor eso que un juicio en el que un juez impone a un padre ya cabreado por la situación que se ha dado de denuncia y por la situación que ha pasado, pues el que pague una pensión de alimentos que siquiera considerará alta, etcétera, y que además le deje ver a sus hijos, pues como dicen aquí, ¿no? Con libertad de visitas, y eso provoca que el papá se acerque a la casa de la mamá, es decir, todo eso, si está regulado, de alguna manera puede ser mejor. En experiencias a nivel Estados Unidos, que yo creo, si no recuerdo mal, fue hace casi 13, 14 años en los que yo recibí una charla sobre eso, hablaban de que en el proceso de mediación las partes que estaban, que eran más víctimas, ¿no?, o que estaban más invisibles en el proceso, podrían venir acompañadas de alguien que fuera de su entera confianza, un familiar, un amigo,
para que de alguna manera se pudiera haber reforzado en ese proceso de mediación. Y esto, si por la otra parte es aceptado, puede ser una buena alternativa. Es decir, la experiencia que nosotros tenemos es que no se puede decir un no a ningún tipo de mediación, en el que al final las personas, incluso aunque se hayan equivocado y sea muy grave la equivocación que hayan tenido, en un momento determinado pueden responsabilizarse de esa actitud y realizar cuestiones para que eso a futuro no se repita, ¿no? Y eso se hace mejor desde el diálogo, desde el entendimiento y desde los acuerdos. Poco más quizá tenga que decir, salvo pues la experiencia, yo creo que nosotros hemos tenido, ¿no?, durante todo este tiempo, y los buenos resultados, ya que en mediación familiar e intrajudicial, es decir, aquella que está en el límite y que el juez deriva al servicio de mediación, el porcentaje de aquellos asuntos que se han iniciado, es decir, que las partes han dicho que sí quieren participar en acuerdos, ha llegado casi al 50%, teniendo en cuenta que son parejas que lo han intentado todo, que han intentado hablar entre ellos, que han intentado hablar a través de sus abogados, que han intentado hablar a través de amigos, etcétera. Es un porcentaje muy alto, ¿no? Luego habría que ver también, incluso, porque la violencia, sobre todo si nos vamos a eso, no siempre es la que se denuncia. La violencia en las familias a veces es tan silenciosa que es muy difícil que la descubramos, y precisamente en el proceso de mediación el mediador es garante de que esas cuestiones no pasen por alto. Es decir, que si vemos una situación en la que se pueda estar generando una desigualdad, un desequilibrio, de alguna forma o bien tratemos de equilibrarlo o bien paremos la mediación para que se tomen pues algún tipo de medidas, ¿no? Me gustaría de alguna forma que toda esa experiencia que existe de estos últimos años, tanto en mediación penal, que incluye violencia intrafamiliar, ¿no?, delitos o faltas por lesiones, por insultos, por amenazas, etcétera, que puede haber dentro de la familia, tanto como la mediación familiar, intrajudicial, incluso extrajudicial, en aquellas familias en las que a veces las situaciones se resuelven de una manera inadecuada, como es la violencia, pues puedan servirse de la mediación, con sus límites, por supuesto, para, de alguna manera, que no se vuelvan a repetir. Por lo tanto, creo que podría también servirles beneficiosamente la experiencia hasta la fecha. Muchas gracias.